Tengo acá las cifras para darle el paso de inmediato al fiscal Mario Carrera, que si hay alguien que tiene voz autorizada para hablar de esta situación es él, porque desde el norte, fiscal de Arica y Parinacota, ¿cuántas veces advirtieron, ojo, esto está pasando acá en Arica, va a llegar a Santiago, esto está pasando acá en Iquique, va a llegar a Santiago? ¡Pum! Nos explotó en la cara en Santiago. Y ustedes lo advirtieron, fiscal, solo la cifra, entre el 2023 y el 2024, 600.000 controles. Harto. 10.500 prófugos de la justicia que fueron detenidos. 900 vehículos que tenían encargo por robo que fueron recuperados. Me parece que son cifras contundentes. ¿Le hubiera gustado este despliegue del Estado en su zona, fiscal? Puedo agregar un elemento a la pregunta para el fiscal que tiene que ver con cómo se produce, lo hemos conversado en otros programas, qué es lo que pasa en la frontera, porque es a eso a lo que se enfrenta la fiscalía cuando tiene que recibir situaciones. Entonces agregar como a la respuesta qué es lo que pasa, pasa todo, por eso, pero en lo concreto qué es lo que implica en términos del accionar del Estado y cómo entonces la fiscalía puede requerir también que las otras instituciones respondan desde sus funciones. Creo que es un elemento importante a considerar. Sí, efectivamente el año 2021 fue el año donde pusimos estos temas con fuerza en el norte, porque de un día para otro nos cambió la vida, literalmente, lo digo también como ciudadano de la región. Y vimos un fenómeno que ya no era nuevo, sino que iba en aumento, pero ya el 2021 fue muy complejo. El 2022 ya fue catastrófico, con esas palabras simplemente lo puedo definir porque, por ejemplo, en el delito de homicidio, ese año tuvimos 46 muertes. Para una población de 200.000 habitantes es una locura. Nuestro índice de homicidio estaba como cualquier país de los cuales con los cuales no queremos compararnos, digamos. Claro. 17 y algo muertes por cada 100.000 habitantes, siendo que el promedio era 6 en Chile. Entonces, una locura. Qué buen ejemplo, qué gráfico. Y el tema, y me imagino que es lo pertinente, digamos, de la región de Arica y también de Tarapacá un poco, que como pocas regiones, nosotros no actuamos solamente por nuestra región, actuamos por el país completo. Un traficante que ingresa drogas, una persona que se dedica a la trata, por ejemplo, de personas o tráfico de migrantes, la verdad es que todos esos delitos no tienen como objeto o como lugar final Arica, ni Tarapacá. Ellos vienen acá a Santiago o al resto, digamos, del país en general. Si no, no es rentable. O sea, llevar droga y dejarla en Arica no es rentable. Claro. Entonces, por eso digo que como pocas fiscalías, digamos, nosotros tenemos el rótulo de Fiscalía de Chile porque en definitiva actuamos no solamente el nombre de la región, sino que definitivamente el nombre del país. Y eso también ocurre respecto de Carabineros, respecto a la Policía de Investigaciones y en general respecto del resto de las instituciones. Y la frontera en general en el norte estaba, la verdad, muy dejada. Hubo una entrevista hace 2 años más o menos donde dije que aquí entraba y salía cualquiera y causó un poco de revuelo en aquella oportunidad esas palabras en particular. Pero si uno se paraba, uno veía desde la frontera una isla, un hilo de personas entrando y saliendo. Eso se lo vimos en los noticieros de todos los canales. Era una locura, digamos. Hoy día con el ejército hay que reconocer que eso cambió. Nuestra frontera no es todo lo permeable que era antes. Claro, pero nos falta mucho todavía. Sigue siendo crítico igual, pero no como falta antes. Mucho. Pero ya hubo un antes y un después, por lo menos ya esa desfachatez donde daba exactamente lo mismo como entraba y salía, eso ya paró. Hoy día, claro, tenemos que aumentar y no soltar eso. No soltarlo, porque todas estas bandas, Tren de Aragua, Los Pulpos, y podemos nombrar a muchas más. Los gallegos en el caso nuestro, claro, ellos han sido bien cerrados en elegir a su contingente con el cual actúan en el país. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer respecto de ellos es cortar las líneas de suministro, sea para que no vengan nuevo contingente, que renueve a aquellos que se están perdiendo en las cárceles, o sea para que no saquen el dinero de las operaciones que van teniendo. Entonces, ahí no podemos claudicar, no podemos soltar. Por eso en el norte, pese a que la condición que tenemos hoy es diametralmente distinta a la que teníamos el 2021, 2022, a esta altura, por ejemplo, el 2022 teníamos 18 homicidios, al día de hoy. 2023, ya con 60 sujetos en prisión y ya con todas estas causas que han causado bastante revuelo. El año pasado bajamos de esos 18 al día de hoy a 8 y este año a 5. O sea, la tendencia sigue, digamos, efectivamente a la baja. Ahí y lo que marcó la diferencia fue la gente en prisión preventiva.
Ya, ¿eso marcó la diferencia o es que se trasladaron a Santiago? Porque eso también, y ahí me gustaría hacer dos diferencias. Ya vamos a hablar de este juicio oral que comienza el 22 de abril a los gallegos, que usted es el que lleva todo esto, estas 38 personas. Ya vamos a hablar de eso, pero esto en particular que me parece muy interesante porque, como bien dice Simón, ustedes advirtieron que esas personas iban a llegar a la capital y el problema se nos iba a trasladar. Entonces, por un lado, la frontera no está lo permeable que era antes, efectivamente porque se tomaron las medidas, o no es lo permeable que era antes porque Chile está siendo más atractivo, porque ya no damos abasto de más gente, porque uno igual le llama la atención, por ejemplo, con el crimen de Ojeda, que salen, entran, y así llegamos y lo vemos en muchos casos de homicidios también a carabineros. Entonces, ahí tengo una duda que quiero que usted la aclare. Y lo otro, efectivamente, estos crímenes de 18 que usted dice pasamos en la actualidad a 5 en Arica, producto de que efectivamente los tienen en prisión preventiva y parte de eso es la investigación que vamos a hablar de los gallegos, o es porque se trasladaron a la capital? Bueno, lo que ocurre es que en total la gente que tenemos en prisión preventiva vinculado a Tren de Aragua y Tren del Coro, que son las dos grandes organizaciones que operaban en esa región, son más de 60, son entre 60 y 80. Entonces, no es lo mismo tener esas personas al interior de la cárcel que tenerlas fuera. Entonces, cuando tú me preguntas, claro, hay algo de eso en la baja, evidentemente, si no es lo mismo tenerlos dentro o afuera. Respecto del traslado, eso bueno, es una cuestión que nosotros analizamos día a día. Consideramos que esta no es una batalla ganada, ni mucho menos. Nosotros seguimos siendo una región que tiene todos estos elementos que hacen que sea caldo de cultivo para que sea de interés respecto de estas organizaciones. Y si hoy día lo tenemos controlado, es eso, hay control, pero no es que el fenómeno haya desaparecido. Y claro, nosotros trabajamos con informantes, agentes encubiertos, agentes, bueno, reveladores, etcétera. Y recuerdo a la información, efectivamente Arica ya no era rentable para estas organizaciones en particular y se iban a trasladar. Porque efectivamente el costo-beneficio, producto de las operaciones de la Policía de Investigaciones, de Carabineros y de la Fiscalía, habían hecho que el negocio efectivamente en la región no fuera rentable. Cuando empiezas a hacer el trabajo, disminuye el interés. Que estamos viendo imágenes ahí del interior de estos callejones ahí en el Persa Biobío, sectores aledaños al Persa Biobío, que es donde se está desarrollando esta mañana uno de los más de 60 operativos que están anunciados para esta jornada. Ahí estamos hablando de 43 controles, 60 puntos, 670 carabineros desplegados en terreno solo el día de hoy, de acuerdo a las palabras que nos decía hace algunos instantes el subsecretario del Interior. Está acá en el estudio el fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera, con quien estamos hablando. Fiscal, le quiero preguntar por una de las declaraciones que da justamente el subsecretario Monsalve, cuando dice que faltan mecanismos para controlar o para el desarrollo de, una vez que se toma algún detenido, que sea extranjero, que no esté regularizado, en el caso de delitos que no sean de cárcel y en otros casos que donde se puedan generar esas exposiciones. ¿Cómo ve usted desde su rol en la Fiscalía esos mecanismos? Bueno, para nosotros era un problema muy grande porque teníamos muchos a los que nosotros denominamos fantasmas, que eran personas que sin identidad, incluso ya muertos, donde no teníamos efectivamente a quién entregarle el cadáver, a quién comunicarle, y además nadie preguntando por ellos tampoco. Entonces, efectivamente ahí estamos todavía al debe en el mejor control, que tiene que ver con el descontrol también de la frontera. Si esas personas entraron irregularmente, por lo tanto, ese es el origen del por cual tenemos estos sujetos fantasmas. Y esto nosotros como Fiscalía lo que hicimos, bueno, y algo le comunicaba a Patricia antes por su rol en su cargo anterior. Nosotros en Arica creamos la primera Fiscalía de Frontera. Nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que estar en el lugar donde están pasando las cosas, no en la zona urbana. En este caso es un problema de frontera, abramos una oficina en la frontera. Y hoy día tenemos efectivamente funcionarios del Ministerio Público trabajando hasta las 12 de la noche, que es una cuestión que no hay en ningún otro lugar del país, con nuestros funcionarios presentes ahí. Lo visualizamos principalmente y primero por el tema de los niños, porque hay muchos niños que están siendo usados en ingreso irregular. ¿Por qué? Porque cuando ingresa un adulto con un niño, a ese adulto no se le reconduce. Por lo tanto, el niño termina siendo como una suerte de pase. ¿Cómo probar el vínculo sanguíneo, si son hijos realmente? Lo arriendan. Es que no hay posibilidades de contractar eso certeramente, y por eso mismo nosotros pusimos dentro de los funcionarios que tengo en frontera hasta las 12 de la noche, hay un psicólogo o un asistente social, lo que denominamos dupla psicosocial, digamos, uno u otro. Y ellos efectivamente hacen una entrevista a ese adulto para ver si su historia es concordante con lo que estamos viendo, y también para ver si el niño está siendo utilizado por alguna organización
o es efectivamente una situación donde puede ser un padre que pasa con su hijo, que lo podríamos criticar desde otro punto de vista, pero lo que nos preocupa ahí en primer lugar es qué pasa con ese niño y que no esté siendo utilizado. El año pasado, y fue lo que nos motivó a golpear un poco la mesa y abrir esta oficina en la frontera, hubo 1.759 niños en esta condición. Y hay algo peor. Esto estamos hablando de la frontera con Perú. 1759. La frontera con Perú, 1.759. Ahora, si tú nos pides o le pides al sistema que te diga cuáles son esos niños, el sistema no te va a poder entregar esa información porque respecto de los niños en nuestro país está prohibido, hay una prohibición para abrir o que formen parte de registros policiales. Por lo tanto, no tenemos una fotografía de ese niño, no tenemos una huella de esos niños y solamente tenemos el nombre que nos dio ese adulto que entró con él y la edad que nos dijo que tenía ese niño. Qué importante. Por lo tanto, no podemos saber, primero, si se repiten y no podemos saber si después están deambulando siendo utilizados en alguna otra región. Y además a eso se añade la dificultad que representa que Venezuela no entrega la documentación que permita a nuestro país chequear. Además, los niños en Venezuela hasta los 9 años o los 10 años no tienen documentos de identidad. O sea, ni siquiera aunque lo pidiéramos podríamos obtenerlo. Y yo quiero relevar el trabajo que el fiscal Carrera ha liderado en esta materia, no solo por lo que dice relación con una mirada que se agradece y necesita, que tiene que ver con la protección de los niños, sino porque, en definitiva, el que el Ministerio Público resuelva a través de un fiscal regional como Mario, el que se pone una fiscalía en el lugar donde está pasando aquello que en definitiva genera problemas severos de criminalidad, es lo que se necesita hacer. Y es lo que hemos hablado en otros programas. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, esperando resultados distintos. Y acá tenemos un ejemplo de innovación que implica una carga institucional, porque tiene funcionarios que están atendiendo en un horario que en rigor sus contratos hay que modificarlos, hay todo un tema, pero la Fiscalía en definitiva de Arica asume que el desafío es mucho mayor. Y ahí es donde mi llamado de atención, perdón, con esto termino, Simón, es que las demás instituciones respondan también con lo que deben. Y ahí Ministerio del Interior tiene una responsabilidad ineludible en relación a la tramitación de la situación de los extranjeros. Veíamos que la Contraloría representaba hace muy poco que sujetos con orden de expulsión que estaban ingresados en la PDI no tenían un registro que permitía impedir que ingresaran por un paso habilitado. Y de hecho el director general de la PDI salió diciendo que iba a iniciar una investigación sumaria, porque ¿qué pasaba? Se decretaba la expulsión, o sea, se hacía el trabajo, se lograba una condena, se determinaba la expulsión, ya sea por el ámbito penal o administrativa, salían y resulta que volvían a entrar a pesar de la prohibición jurídica que existe. Entonces no puede ser que tengamos a la Fiscalía tratando de frenar con las investigaciones el ingreso ilegal o ilegítimo y por otro lado las otras instituciones no hagan nada. Pero no quiero dejar pasar el tema que dice el fiscal, es que sabes que lo encuentro súper alarmante cuando nos da una cifra de 1.759 niños. Tú fuiste defensora de la niñez. Eduardo Labarca, tú ayer justamente nos entregabas una información de cómo se trabajaba con niños, que era trata de niños, secuestrados. Cuéntanos tú el panorama de cómo se trabaja con menores de edad, que no sabemos si tenemos ese escenario en nuestro país. Después quiero la opinión de la Pati como ex defensora de la niñez. Sí, la información que uno tiene, ¿cierto?, en la calle con los mismos ciudadanos venezolanos que son personas de bien, que vienen a trabajar, que entraron por la puerta, dicen ellos, y hicieron todas las cosas como vivieron. Ellos mismos nos decían en entrevistas, cuando vean a una persona, un venezolano, con un niño en el metro, no le den dinero, esos niños los arriendan. Ellos tienen literalmente una suerte de oficina virtual, por decir algo, en donde se consiguen los niños. Oye, me lo prestáis, yo te lo arriendo, ando todo el día con ese niño no es de él. Ellos mismos decían esa situación. ¿Por qué? Porque no es algo que vivieron ahora, es algo que vivieron en sus países también. Entonces, no es algo que para ellos es algo que nuevo, para ellos es algo normal y que a nosotros nos están diciendo, bueno, oye, preocúpense. Es súper relevante controlar algo así. Eso? Por eso decía yo, te decía Mari, si te sorprende. Es verdad, es un hecho que duele, acá todos somos papás, la mayoría, no sé, que te duele, te acongoja, pero habla de lo miserable que son estos tipos que están entrando, que son cabecillas, que tienen distintas labores en el crimen organizado.